Mi primer día en la universidad me recibieron fue con una bomba lacrimógena. Me fui a estudiar agronomía. En agronomía te dan transporte, te dan una beca, te dan dónde vivir. A ti, por ejemplo, a mí me llegaron a ofrecer 8,000 pesos mensuales. Eso sucede cuando el comunicador o el medio no es profesional. En el video de hoy nos vamos a lo que es la parte periodística, la parte de lo que es la prensa, el mundo de lo que abarca todo eso. Y tenemos a alguien que es licenciado en comunicación social, es licenciado en relaciones públicas, es una persona que ha tenido muchísimos empleos de muchísimas instituciones, que vamos a conocer sobre eso. Además, en el 2008 fue el segundo coeño en recibir el Premio Nacional a la Juventud. Es una persona bien preparada, ha hecho muchos diplomados, tanto en el país como fuera, pero vamos a hablar con él y conocer un poquito más de su historia. Y tenemos por aquí a Julio Lluvere de Ocoa en Red. Gracias, muchas gracias. Para mí es más que un honor estar acá en este interesante programa, cual los felicito por este contenido que ustedes le vienen llevando a los televidentes. Y a los ocoeños principalmente, así que muchas gracias. No, y nosotros el placer es todo nuestro. Cuando yo estaba leyendo y viendo de todas las instituciones que usted ha sido encargado de prensa, yo dije, un currículum enorme que usted tiene. Bueno, como te dije, también aparte de que soy director del periódico ocoenred.com, yo he fungido como director de prensa, que es una institución del gobierno pro comunidad. La academia, actualmente soy el director de comunicaciones de la Academia de Ciencias, la Fundación Ocoa de Pie, el Club San Carlos, trabajo relaciones públicas, instituciones como la Sociedad de Sonografía, la Sociedad de Oftalmología y entre otras instituciones. Ya usted sabe. Pero vamos un poquito más atrás, y más atrás todavía de la creación de la página. Vamos a saber dónde nace Julio, de dónde viene y cómo fueron sus primeros años. Bueno, Sabanalarguense, nací en ese bello pueblo del municipio de Sabana Larga. Bueno, la fecha, 1978, como dice. Sí, bueno, ahí estudié lo que es en el Liceo Ángel Emilio Casado. Primero la primaria, fue la primaria, lógicamente, y después en el Liceo Ángel Emilio Casado, limpiabota. Ese era mi oficio antes. Pero, ¿por qué limpiabotas? Es decir, bueno, ese principalmente era el oficio que nosotros podíamos hacer. Pero por gusto, porque quería hacer algo, por inquietud o por necesidad. Bueno, también tenía que ganarme. Vengo de una familia muy pobre, pobre en recursos, pero rica en conocimiento y en amor. Valores, básicamente. En valores, exactamente. Y nada, me gustaba trabajar desde el inicio. Bueno, déjame buscar mi limpiabotas y con eso hacía mi trabajito, me ganaba mis 50, mis 70, 80, 200 pesos para ir a la escuela y para ir al liceo. Pero usted es un hombre muy inquieto, bueno, la parte de la noticia. En ese momento de juventud, aparte de trabajar, que me dice que limpiabotas, ¿tuvo inquietudes así, sociales, esa parte de estar en clubes y esas cosas? Claro, yo siempre estoy integrado a los clubes de Sabana Larga. Yo estuve lo que es en el Cuerpo de Bomberos, en la Defensa Civil, en la Cruz Roja, en la institución, la Asociación de Sabanalarguenses Ausentes, la Fundación Ocoa de Pie, entre otras instituciones. Todo lo que tenga que uno pueda colaborar no solamente con el municipio, sino con la provincia y el país, yo siempre he estado ahí. ¿En qué momento decide estudiar lo que es comunicación social? Que ahora tenemos un debate en el canal, que es que los que vienen de la UAS, hemos tenido 3 personas corridas que vienen de la UAS, dos han durado 8 años y uno 7. Vamos a ver, usted se decidió por comunicación social, ¿cuánto duró? Pero primero, ¿cómo le nace de estudiar comunicación? Mira, bueno, la comunicación ha sido la carrera que desde un principio, desde que inicié el liceo, que me llamó la atención. Pero yo no inicié en la universidad estudiando comunicación. O sea, mis padres no tenían cómo pagarme una habitación, pagar la universidad. Lo que yo hice fue, me fui a estudiar agronomía. En agronomía
te dan transporte, te dan una beca, te dan donde vivir. Y yo lo que hice fue, me fui a trabajar, me fui a estudiar a la universidad con todas esas facilidades y dije, déjame hacer las materias de básica, matemática, física, biología, hasta que yo pueda conseguir lo que es un trabajo. Y así lo hice. Y después, cuando tuve la facilidad de poder pagar una renta, cambié de carrera y ahí inicié con la comunicación. ¿Qué tiempo duró en la carrera de agronomía? ¿Y cuál fue ese primer empleo? Bueno, delivery. Yo fui delivery en un colmado y ganaba aproximadamente 3,000, 4,000 pesos. ¿A la semana? No, mensual. Mensual. Para poder ir a la universidad y todo eso. Pero después, en el 2004, voy al Congreso. Hay un amigo, yo le dije, bueno, yo lo que quiero es seguir progresando y yo necesito un empleo. Bueno, ahí inicié como mensajero en el área de modernización en el Congreso Nacional. Y desde entonces, después en el 2005, me contratan como encargado de comunicación de... Pero ya estaba estudiando comunicación social. Sí, ya estaba estudiando comunicación. Y después hasta la fecha, gracias a Dios, he tenido empleo. Vamos a quedarnos en el mismo. Empecé a estudiar, empecé el empleo, Ajá. Consigo un apartamento. Entonces, Sí. ¿cuánto estabas cobrando en ese otro empleo? En ese empleo, 6,000 pesos. 6,000 pesos. 6,000 ¿Y de renta pesos. cuántos pagabas? 1,500. En una pequeñita habitación de servicio, por lo menos para uno ayudarse. Pero después, gracias a Dios, fue fluyendo, seguí con mi preparación y nada, todo ha fluido, gracias a Dios, excelentemente bien. En la parte universitaria, ¿cómo fue esa parte de estudiar comunicación? Los pros, los contras, los beneficios de estudiar dentro de la UAS y otra que es también otra polémica, que si estuvo en cuántas huelgas y cómo le fue. Mira, interesante, cuando mi primer día en la universidad me recibieron fue con una bomba lacrimógena. Ese fue mi recibimiento. Welcome, Julio. Sí. Nada, los ojos rojos, hinchados y todo eso. Y yo cuando eso era que se usaban la fundita de agua y los compañeros y todo eso, oye, yo duré 3 días que no aguantaba. Pero la huelga, sí, yo no estuve comandando la huelga, pero sí dentro de la universidad, porque te decían, cuando comenzaba una huelga, tú estabas en la universidad, tú no podías salir. Tú tenías que aguantarte en la noche para poder salir. Y a veces buscar quién te sacara y todo eso era complicado. Ya hoy en día la universidad es otra cosa. Entonces, pasando de la parte trágica, entonces los beneficios, cómo fue estudiar comunicación social, sus aprendizajes y todo lo que sabe lo aprendió ahí, se tenía conocimientos fuera de la universidad. Sí, mira, bueno, como te digo, la universidad es quien te da la facilidad de tú llegar a otros sectores y todo eso, o sea, en materia de comunicación, en materia de preparación, es la universidad que tú te codeas, como dice. Pero la universidad, gracias a la universidad, yo le debo muchísimo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a mi preparación como periodista. Entonces, a través del periodismo, yo he tenido yo he conseguido empleo, he conseguido trabajo, he conseguido muchísimas relaciones con amistades, con instituciones tanto nacionales como internacionales. O sea, por lo menos, yo llegué a estudiar por un mes en la Universidad Andrés Bello en Chile. Yo llegué a estudiar en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Yo llegué a viajar a Costa Rica a un seminario de comunicación, a El Salvador, a Panamá y a varios países. Interesante, súper abarcador. Sí. Y las experiencias culturales y todo eso, me imagino. Eso es muy importante, eso es lo que tú aprendes de otros países. Yo te puedo decir que en Chile y en Paraguay, aquí
se implementó en República Dominicana, se implementó un programa de juventud y empleo en jóvenes desertores del sistema escolar en las zonas rurales. O sea, que los programas de la juventud se utilizaban en la zona urbana. Entonces, yo vi ese programa que se estaba implementando en Chile y en Paraguay. Y ese programa, gracias a Dios, se pudo traer acá a República Dominicana, que lo implementó el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Trabajo, Infoté, Procomunidad y otras instituciones. Y ese programa lo replicó después El Salvador, Panamá y Ecuador, y entre otros países. Y varios jóvenes, por ejemplo, aquí en República Dominicana, se beneficiaron cerca de 38,000 jóvenes. A nivel, incluyendo aquí en la provincia de San José de Ocoa, que fueron cerca de 1,100. Estamos hablando de que usted en el 2008 recibió el Premio Nacional de la Juventud, pero usted todavía no era con Red. Pero, ¿cómo llega ese momento de que usted recibe el premio y por qué le dan el premio? Ok, interesante. Mira, el premio, como te decía ahorita, yo siempre he estado involucrado en lo que es los trabajos en tu municipio, en la provincia y todo eso. Cuando eso yo tenía el programa que se llamaba Vamos Arriba, un programa implementado por la Presidencia de la República. Yo le hice una propuesta y se implementó. Eso era emplear a personas de escasos recursos, mayores de 40 años. O sea, porque es un sector que siempre ha sido olvidado. Entonces, cuando tú tienes 40 años, casi nadie te quiere emplear. Yo lo que hice, digo, bueno, aquí es que vamos. Y habían cerca de 200 personas laborando en los distritos y en los municipios de Ocoa. Cerca de 250 personas. Entonces, esas personas lo que hacían eran labores, por ejemplo, en los liceos, limpieza en los liceos, limpieza en las clínicas, limpieza en la misma comunidad. Eso fue todo un éxito. Pero aparte de eso, ahí viene lo que es el trabajo que tú haces con la junta de vecinos, con las instituciones y todo eso. Y yo te puedo decir que cuando a mí me sorprendió porque cuando yo veo que yo estoy en la lista de los que están nominados al Premio Nacional de la Juventud, yo digo, bueno, pero esto está interesante. Me invitan al Ministerio de la Juventud y me dicen, mira, tú estás dentro de los finalistas. Hay un acto en el Palacio Nacional, cuando eso era el presidente Fernández. Y gracias a Dios, salí ganador como liderazgo comunitario. ¿Qué se siente ese momento de que te reconozcan delante de todo un país? Pues bueno, es un compromiso que tú tienes como persona. Ya tú tienes que cuidarte como persona, porque tú eres un ejemplo. Ya tú eres un ejemplo para la sociedad. O sea, tú debes de que el país, parte del mundo, porque ese día estaba el presidente actual brasileño, Lula da Silva, y entre otros mandatarios de Panamá, estuvieron en ese acto. Para mí eso fue, yo digo, bueno, esto ha sido bendecido. Entonces yo desde ese momento, yo por lo menos cuando yo salí del liceo, yo tenía todo planificado, yo sé lo que yo quería hacer para la comunidad, para mi país y todo eso. Y yo dije, bueno, yo soy un ejemplo, yo no puedo dar el mal ejemplo. Yo tengo que saber dónde yo estoy, hacia dónde yo voy y cómo yo me comporto en la sociedad. Porque a ti te van a ver es cómo tú te comportes. Si tú te comportas mal, te van a ver como mal. Si tú te comportas bien, como un ejemplo. Además, tú tienes que ser un ejemplo para la juventud y más hoy en día. Eso es así, muy, muy interesante y quisiera felicitarlo, pero pasó ya hace unos cuantos años. Gracias. Entonces, cuando termina la universidad, ¿qué tipo de trabajos periodísticos estuvo implementando? Estamos hablando que en el 2008 recibió la parte del premio. Ajá. No hemos llegado a la parte de la creación de la página de Ocoa en Red, pero ¿qué trabajo periodístico estuvo realizando en ese tiempo que todavía me dice que te estaba estudiando? ¿Qué trabajo de prensa hizo antes de la creación de la página? Ok. Yo por lo menos aquí sé que Wilfredo Tejeda,
él se creó lo que es un periódico, le llaman así, en el Maniel. Ahí yo comencé a trabajar y a cooperar con él principalmente. Entonces, tengo un amigo que se llama Henry García, que también creó lo que es una página, y él me decía, bueno, yo te voy a pagar algo, vamos a empezar a escribir ahí. Serán páginas web. Sí, página web. Estamos hablando ya luego del premio. Exacto. Entonces, y ahí empecé a escribir artículos, buscarle noticias y todo eso. Y ahí inició lo que es la era del periodismo para mí en sí. Me decía detrás de cámara que le llegaron ofertas de canales importantes. Ajá. ¿En qué momento llega eso? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, yo termino en noviembre del 2012, la primera carrera de periodismo. Entonces, me llegaron varias ofertas, como te decía, de Telenoticias, del Canal 5, de otros medios digitales también, además del Listín y el Hoy. Pero la oferta no me gustó, la oferta económica, porque es demasiado, bueno, esto es muy interesante, mira. Con relación a la oferta, a ti, por ejemplo, a mí me llegaron a ofrecer 8,000 pesos mensuales en un canal nacional que factura miles y miles de pesos. Y yo dije, bueno, cuando voy al otro es similar, cuando voy al otro es similar. Y yo dije, bueno, este no es mi campo, yo voy a crear mi propio negocio. Y ahí fue que comenzamos con lo del periódico. Y además yo creé lo que es una pequeñita empresa de relaciones públicas, que por lo menos, gracias a Dios, me ha ido bien. Me ha ido bien. Yo estaba diciendo, con toda esa empresa que usted tiene, eso tiene una gran demanda realmente, con todas las instituciones que mencionó al inicio. Sí, yo le hago trabajo a la Sociedad de Sonografía, a la Sociedad de Alzheimer, le he hecho a varias instituciones, a personalidades, a políticos y a otras instituciones. Esa partecita de mencionar algunos nombres, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Okay. Vamos a hablar ahora sí de cómo surge Ocoa en Red, cuando empieza a formar el equipo que busca, cómo lo lleva a la parte digital y tal vez no pensó en poner un programa de televisión. Sí, mira, el periódico Ocoa para ese entonces, en el 2010, lo que había era Blogspot. Uno lo tenía lo que Ulises, que excelente, de él aprendí muchísimo. El otro lo tenía O'Donnell, pero yo lo vi como una oportunidad de que Ocoa no tenía un periódico digital. Y ahí cuando nos surge la idea de crear lo que es el primer periódico digital de San José de Ocoa. Un grupo de ocoeños, integrado por Henry Pujol, integrado por Abel Pujol, por Denia, Nover Mejía, creamos lo que es el primer periódico. Y desde que yo en ese tiempo sí los veía mucho, se juntaban mucho donde Nover, que era ahí cerca de mi abuela, y siempre veía el grupito. Sí, esa era la oficina que nosotros teníamos. Ahí era que se trataban todos los pormenores con relación al periódico. Entonces, de ahí surgió lo que es el primer periódico. Lo hicimos lo que es nuestro logo. Nos identificamos contra nuestro logo, nuestro eslogan, que es el rostro de Ocoa. Y de ahí comenzamos a crear noticias, a llevar noticias, porque nosotros, como decimos, llevar la noticia mucho más allá de nuestra montaña. Yo te puedo decir, había una ocoeña, sabanalarguense, o hay, vive en Pensilvania, y ella me decía, yo tenía que llamar a mi familia para saber lo que está ocurriendo en Ocoa todos los días. Y después que llegó el periódico de ustedes, ya no llamo a mi familia. Ya no tengo que llamar a mi familia porque ustedes lo dicen todo y todo eso. Entonces, hemos creado lo que es un periódico totalmente al alcance de todos los ocoeños que están dentro, como decía, dentro y fuera del país. Tanto nosotros recibimos miles de visitas de Estados Unidos, de España, hasta de Israel estamos llevando. No sé quiénes son, pero hasta de Israel hemos llevado. Y sí, con la ética,
que nos enseñaron, aparte de nuestros padres, pero también lo que aprendimos en la universidad, que es lo más interesante. ¿Cuál fue el mayor bache que tuvieron al inicio de la creación de la página, de echarla para adelante? Sí, bueno, lo que pasa es que para ese entonces todos los proyectos al inicio siempre uno tiene que mejorar y todo eso. El principal bache que nosotros tuvimos fue la responsabilidad, por ejemplo, del equipo. Bueno, tú vas a hacer esto, por aquí, pero después tú decías, digo, bueno, hey, ¿y tu responsabilidad? No, la nota, ¿quién la hizo? No, es a fulano que le toca, es a otro que le toca. Pero casi nunca tuvimos ese gran bache, porque contábamos con un equipo también preparado, muy preparado, que aunque tenían su responsabilidad, habían cositas, pero tenían su responsabilidad y cumplían al pie de la letra todo lo que llevaba la mancheta del periódico. Estamos hablando de la creación del primer periódico digital de Ocoa. Entonces, usted estudió comunicación social, es licenciado, perfecto. Pero la parte técnica, la parte de informática, ¿cómo llegan a esa parte? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se lleva a cabo esa área? Bueno, cada cual tenía su responsabilidad. Henry Pujol, además que es mi compadre y todo, era el jefe de la tecnología. Diseñaba el periódico, el logo, también con el apoyo de William Baez. William también fue parte de los creadores de la página, el mismo Manuel también. Pero Henry era el quien diseñaba la página y todavía la sigue diseñando. Ya nosotros vamos por tres diseños y él es que era el jefe de ahí. Lo mismo es redacción, dirigir el periódico, pero el área de redacción. Estamos hablando de 3 diseños, estamos hablando de casi 13 años de página. 13 años. En la parte de la creación de la página, la parte de prensa, de publicar una noticia, la otra, ¿cuál ha sido esos inconvenientes que trae el tú publicar una noticia o el no publicar una noticia? Sí, mira, eso es bastante complicado, porque a ti te llega la información, pero tú tienes que investigar ese tipo de información. Okay, te llega la noticia, tú tienes que tener en cuenta cuándo, cómo, dónde y por qué. O sea, estamos hablando de lo que es la pirámide invertida, que eso es lo primero que te enseña en la universidad. Si la noticia no cumple con todos esos requisitos, no es noticia. Porque también, ¿qué es una noticia? Ahí tenemos que identificar qué es noticia y qué es información. O sea, pero eso nosotros lo teníamos bien definido de lo que era eso y además qué tenía que llevar esa información. O sea, la persona nos mandaba la información y digo, pero si eso no cumple con ese requisito. Y para mí actualmente me llega a mi correo cerca de 50 y 60 noticias que yo totalmente las rechazo. Y muchísimos ganchos y todo eso. Entonces, pero algún problema que haya traído de que no quieren publicar algo o que una persona del medio, otro periodista, un político quiera que se vaya a la noticia de una manera y se haga de otra. Claro. Bueno, a nosotros nos han llamado la atención y porque no le ponemos el título a la persona. O sea, que eso tiene que llevar licenciado fulano. Entonces, pero también nosotros hemos recibido 4 demandas. 4 demandas. Pero cuando llegamos a los tribunales, todo se cae porque lógicamente tú aprendiste esto en la universidad. Si tú me envías una información, tú tienes que acompañarlo de las pruebas. Entonces, ninguna llegaron a concretizarse porque nosotros teníamos totalmente las pruebas. Pero han tenido, por ejemplo, que pagarle a ustedes. No, porque nosotros hacen la demanda en base a la noticia y la persona lo que se hace es que se retracta. Entonces, digo, bueno, tú nos demandas, tú nos querías demandar por difamación e injuria, era principalmente. Tú sabes que la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, lógicamente del 62, es una ley obsoleta, una ley que tiene cerca de 15 años en el Congreso para reformularla y todo eso. Pero
Y esa ley lo que te contempla, hay multas de hasta 50 pesos a 100 pesos y 3 meses o a un mes de cárcel. Bueno, y entonces, la ley, con la ley uno va suave. Pero aquí vienen también otras demandas por difamación, 50 millones de pesos tú tienes que pagarme, 100 millones de pesos y todo eso. Pero en el caso de nosotros no hubo ese tipo de solicitud, sino para que uno se retractara de la noticia y todo eso. Pero nosotros, cuando publicamos una noticia, tenemos las pruebas 100%. ¿Cuál es la temporada más alta, donde más tráfico tienen? Digan, en este mes o en esta temporada de diciembre tal vez, de que es temporada política, el nivel es demasiado alto del tráfico. Mira, lamentablemente, hay que decirlo, algo interesante que se está viviendo lo que es en los medios de comunicación. Cuando más tráfico tiene, pues con la noticia de tragedias, lamentablemente. Entonces, yo te puedo decir, nosotros hemos subido una noticia de una tragedia, de un accidente de motor o de un accidente de tránsito. ¿Y qué pasa? 50,000, 60,000 views. Pero cuando publicamos, por ejemplo, una noticia del nacimiento, la vida y obra del padre Luis King, los views son 200, 300, 500. O sea, cuando hay una tragedia, es que el periódico sube el rating. ¿Qué usted opina sobre esos medios que publican esas noticias tan crudas de cuando sucede una tragedia, te la muestra básicamente sin censura? Mira, lo primero es la irresponsabilidad. El medio tiene que tener responsabilidad cuando va a publicar lo que es una noticia y ese tipo de imágenes. Ese tipo de imágenes, bueno, ya hay una ley que te prohíbe y te condena si tú publicas ese tipo de imágenes. Entonces, nosotros como periódico tenemos eso claro. Tú no vas a ver en OCONRE una imagen cruel de alguien que asesinaron o otro tipo ese tipo de imagen. Nosotros siempre publicamos la persona en vivo, pero eso sucede cuando el comunicador o el medio no es profesional. No hay profesionales trabajando con esa noticia. ¿Cómo es el ambiente entre los comunicadores de Ocoa? Bueno, nos llevamos excelentemente bien en todo, porque aquí son pocos los comunicadores. O sea, aunque hay una lista de 20, de 30, pero quien hace comunicación que está integrado, lo que es un programa de televisión, de radio. Que hay varias cosas, que por ejemplo, comunicador, prensa, persona que dirige tal vez un programa. Entonces, los diferentes oficios, ¿cómo se componen? Mira, hay dos tipos de oficios, lo que es el trabajador de la prensa, que pertenece a lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Algunos pertenecen, otros no pertenecen, porque el comunicador es todo el que hace, lógicamente, comunicación, pero el periodista es la persona que tiene un título universitario. Son otras cosas que hay que definir. Aquí, tú no eres periodista si tú no vas a la universidad, si tú no tienes un título. Comunicación, tú puedes hacer comunicación, todo lo que tú quieras. Y eso te avala y te dan un carnet del sindicato de trabajadores de la prensa. Pero son dos cosas muy distintas. Es decir, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Así es, así. Entonces, no, definir, aquí por lo menos sabe todo el mundo quién fue a la universidad y quién no fue a la universidad y todo eso. Incluso eso está fácil de ver, porque en los escritos tú puedes ver los periódicos, tú puedes ver dónde publican y todo eso. Porque en las publicaciones tú sabes quién fue a la universidad y quién no fue a la universidad y todo eso. Y qué tipo de trabajo hace. Es decir, que hay muchas personas que se tiran a la parte de prensa o decir que son de la prensa para tener beneficios tal vez sociales o políticos. Claro, porque es un sector bastante no lucrativo, pero es un sector que te da poder. La prensa te da poder. Hasta para tú entrar en una actividad y tú dices que es prensa, te ponen como un general. Entonces, eso es
Claro, aquí en Ocoa eso se ve por todas partes también. Es así, porque simplemente con mi cámara, eso me ha... Yo decir, yo tomo la cámara y voy a un evento y ya porque tengo la cámara y ven la cámara que tengo, me dejan pasar fácilmente. Claro, No- y muchos que tienen hasta carnets falsificados. Entonces, tú te enganchas una cámara con un carnet, o no tienes que tener el carnet, con una cámara, ya tú entras a cualquier lugar. Tú dices, yo soy comunicador, te dejan entrar. Y te dejan hacer toda la fílmica que tú quieras y siempre es normal eso. No llamado, solamente aquí en Ocoa. llamado el cuarto poder. El cuarto poder, claro. Yo diría que ya la prensa es el segundo poder, El segundo. el segundo Sí, poder. está el poder ejecutivo. El presidente, porque El poder, Entonces dice que luego está la prensa y después el poder legislativo. por encima del Apoyando del el legislativo y el del poder judicial. judicial, totalmente. Hoy y más hoy en día. ¿Cuál es su opinión sobre la corrupción? Oye, el dominicano, yo no te voy a decir otro país y todo eso, yo te digo el dominicano es culturalmente corrupto. Corrupto, totalmente. Cuando tú vas, por ejemplo, a parquearte en un lugar, tú dices, coño, yo tengo que darle de lo mío, yo tengo que darle, ok, tú dices que tú le estás dando y todo eso. Cuando a ti el municipio tiene que darte seguridad. O sea, si tú vas y te parqueas allí en el parque, frente al ayuntamiento, y ahí tú dices, los policías municipales van a amanecer y todo eso. Quien tiene que cuidarte son los policías municipales, no el tipo que te quita 50 cuando tú te vas. Y eso, aquí, el que es serio, En la parte de Ocoa en Red, ¿cómo ha querido penetrar esa parte de la corrupción, de querer vender una imagen de algo, de alguien, de hasta una candidatura, de un proyecto, de un suceso, de un accidente? ¿Qué tanto ha querido penetrar? bueno, eso es normal en los medios de comunicación. Es normal. A nosotros nos ha llegado propuestas de candidatos, de empresarios, para que le publiquemos el tipo de noticias que ellos quieren que la comunidad vea. Pero no. Entonces, si esa noticia no cumple con los requisitos, todos los requisitos, además el código de ética de nosotros, que tenemos contemplado, un periódico, primer periódico, como hablamos, primer periódico digital, pero también tenemos el primer código de ética de un medio de comunicación de la región sur y de los pocos que tiene el país. Nosotros tenemos ese código de ética. Y se lo decimos, quien va a trabajar con Red, digo, este es el código de ética de ustedes, si usted lo cumple, usted tiene trabajo. ¿Cuál ha sido la peor propuesta que le han hecho? La peor propuesta, no nos han ofrecido dinero. Nos han ofrecido dinero para que cambiemos el editorial, o para que cambiemos una noticia, o para que quitemos una noticia, o para que publiquemos una noticia como quiere ese empresario o como quiere ese político. Pues nosotros nos han hecho propuestas de 250,000 pesos, 300,000 pesos. Uy, Y nosotros totalmente la rechazamos. Por eso tenemos 13 años en el pueblo, sin mancha. sin mancha. Y nosotros vamos a seguir así. Vamos a seguir así. ¿Qué es el G9? Bueno, el G9 es un grupo de WhatsApp de amigos que siempre interactuamos con noticias, analizamos la situación de los ocoeños. La verdad que ese es un grupo de WhatsApp, pero con verdaderos periodistas de élite. No, Ese museo. no solamente periodistas, hay otras personalidades que no son periodistas, ¿Por no son qué? comunicadores. ¿Por qué el G9? Porque son 9. Sí, porque somos Es 9. decir, que es un grupo cerrado que no informa que entre Totalmente. Si entra otro, le ponemos el G10. G10. Y si entra otro, el G11. Pero no, totalmente. Ahora tenemos cerca de un año y somos 9. ¿Cómo ve usted, de su punto de vista, la noticia, informaciones privilegiadas que le llegan por la parte del periodismo, el ambiente actual en la política ocoeña? Vemos todavía, hay un panorama que no se ve bien claro. ¿Quién es el candidato
del PRM, de Alianza País, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, pero lógicamente hay una ley, la ley electoral te indica un plazo, los plazos que debe, y la fecha de cuándo deben de celebrarse las primarias, cuándo deben ser escogidos los candidatos, cuándo van a ser las elecciones y todo eso. Eso está contemplado. Ahora en estas elecciones está mucho más organizado. Pero la política no hay nada definido acá en San José de Ocoa. Eso, se ve un tirijala, una persona va, luego como que se apaga, se prende. Entonces esa parte, eso mismo que la población lo ve igual, no ve nada claro. Sí, es normal que suceda eso. Lo que a mí me preocupa es que no veo ningún tipo de propuesta. Solamente vemos candidatos, pero no vemos ningún tipo de propuesta. Usted dio en el mismo punto que dio Miguel. Miguel hablaba de esa parte, de que no se ve propuesta, simplemente yo quiero ir a tal cargo, pero no qué propongo realmente para las mujeres, la juventud, para la sociedad en general, como que estamos flojos de propuestas. Bueno, históricamente tú dices, pero ¿dónde están las propuestas? Si remontamos de 10 años hacia acá, por no decirte hacia atrás, porque no había y ahora hay mucho menos, si tú dices qué propuesta presentó el candidato X a la senaduría, a la diputación o a la alcaldía, ninguna. Entonces, pero tenemos una sociedad que no exige, una sociedad que no pregunta, que escoge el candidato en base. El dominicano no le gusta perder, número uno, no le gusta perder. Se van con el candidato que tiene mayor posibilidad y de que le pueda resolver. O la política del picapollo. Sí, o que le pueda resolver algún problema. Aquí hay gente que dice, aquí ya estamos llegando a la temporada donde más se venden las gomas, donde la receta, donde aparecen las recetas, donde aparecen las planchecín, donde aparece todo ese tipo de ayuda, entre comillas, pero solamente aparece para tiempo de campaña. Y por eso el candidato, cuando llega a la posición, hace lo que le da la gana. ¿Qué tan bueno o malo puede ser esa parte de que un comunicador, que ya yo no sé quiénes son en prensa, se parcialice hacia un político? Por ejemplo, yo veo poco contenido, pero vi que alguien, por alabar a una persona, terminó acabando a otra, pisoteando. Esa parte de que se llamen comunicadores, pero sean parcializados, ¿qué tanto puede afectar eso en la credibilidad de la persona? Bueno, bastante. Yo no le diría que es comunicador en sí de esa persona, sino vocero de esa persona. No es un comunicador, es un comunicador en sí, pero cuando una persona hace eso, es un vocero de esa persona o de ese candidato. Es decir, que aquí aún existen lo que se llama las famosas bocinas. Sí, es normal, en el país entero existe eso. Si tú te vas en las principales emisoras, en los principales periódicos se llama Julio. Sí, y en los principales periódicos y en los diferentes programas de televisión. Y no solamente aquí en Ocoa, pasa en todas partes. Pero yo no lo veo ético. Si usted va a hacer comunicación, hágalo con responsabilidad. Si usted va a impartir, si usted va a informar una noticia, usted tiene que hacerlo con responsabilidad y con la veracidad. No para beneficiar a un candidato, sino para beneficiar al colectivo. No solo a una persona, sino al colectivo. Si estamos comunicando para el colectivo, estamos haciendo una comunicación responsable, no solamente dirigida a una persona. Vamos a ver entonces en este momento cuáles son las metas de ustedes como Ocoa en Red, de usted como Julio, hasta dónde, digamos. Pregúntale sobre sus aspiraciones políticas. Pero aparte de la parte periodística, hemos visto en Julio en la parte política, queriendo aspirar por Sabana Larga, que usted me decía que es de allá. Entonces, ¿en qué momento le nace decir, voy a la política también? Sí, bueno, yo estoy en la política del 2001. Ahí fue que inicié en el Partido de los Trabajadores Dominicanos.
Y desde ese entonces yo fui miembro de la dirección central, del comité político y fui director de comunicaciones también del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que actualmente es la Fuerza del Pueblo. Y no tengo la misma responsabilidad, pero sí soy miembro de la dirección central y soy su secretario de comunicación. Fui candidato en las elecciones del 2020 en el municipio de Sabana Larga. Y ¿Cómo que aspiró? Como alcalde. Entonces, fui de los pocos, o por decirte, el único que presentó lo que es una propuesta para la comunidad. Entonces, esa propuesta próximamente vamos a anunciar si nos presentamos nuevamente como candidato. Es decir, que posiblemente Julio Lluveres vuelva como candidato. Sí. Por la fuerza del pueblo. Hay una posibilidad bastante elevada porque ya se han hecho varias encuestas. O sea, el partido ha presentado sus encuestas y empresarios y yo salgo bien posicionado y todo eso. Entonces, ya estamos trabajando con la propuesta, no en base de que quiero aspirar por aspirar, sino en base a una propuesta. En el 2020 se presentó la propuesta, se le presentó a los diferentes sectores y aunque no salimos favorecidos, sí fue bien debatida y hay muchísimas, se fue presentada a la Junta de Vecinos y a otras instituciones de la comunidad y fue bien acogida. Y todavía esa propuesta, hoy en día, me da la razón de que con esa propuesta el municipio de Sabana Larga fuera otro, porque no se ha desarrollado totalmente nada. Sí, vemos que son 4 años totalmente perdidos. No hay una obra que tú puedes decir, ¿cuál es la obra que puede servir, por ejemplo, la actual gestión en Sabana Larga? Ninguna. El usted estar vinculado a la parte de la fuerza del pueblo, ¿eso no ha traído señalamientos de que ustedes se han querido tal vez parcializar? Personas no lo han acusado de que tal vez nos publican una X noticia por tener esa cercanía y por usted estar mezclado a la política. Mira, yo te puedo decir que en el periódico, el partido que menos se le publica es la Fuerza del Pueblo. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Tú tienes que ser profesional en una cosa, la política es una cosa y lo profesional en la comunicación es otra cosa. Digo, pero no ha tenido señalamientos de las personas que quieran tal vez demigrarlo, porque cuando usted es metido en la política, personas tal vez para evitar que usted tenga una oportunidad, querer hacerle señalamientos por esa área. No, porque yo le publico a todos. Yo le publico a todos los políticos. A mí me mandan una nota de prensa, no importa el partido, yo se la publico como es. No tenemos una línea partidista, aunque yo pertenezca a un partido, el periódico es una cosa aparte. Eso nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con un periódico. O sea, ¿cuántas personas son el equipo de trabajo? Porque con tantos trabajos que tiene, pues, ¿con cuántos iniciaron y cuántos son actualmente el equipo de trabajo de Cuenca? Bueno, iniciamos 8 y actualmente somos 5. El equipo es 5. Cada cual tiene su responsabilidad. Yo pensé que había crecido. Entonces, sacaron 3. No, ha crecido. Lo que pasa es que hay trabajos que se multiplican y todo eso. Digo, no, ya tú lo puedes hacer y otros también han tenido otra responsabilidad. Entonces lo que hacemos, digo, bueno, ya con 5 es más que suficiente. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que pasó unas semanas atrás con la parte de que tomaron la Iglesia Católica por un reclamo? Se considera justo, pero la parte de tomar la iglesia exactamente, ¿cuál es su opinión? Con relación a tomar lo que es la iglesia, lamentablemente cuando tú ves que los gobiernos, no me estoy refiriendo en sí sino los gobiernos que hemos tenido y el actual, no te cumple con la palabra, no te lo cumple con las comunidades. Bueno, las personas lo que hacen es analizan y ven cuál es el impacto que puede tener esa noticia o esa información o dónde tú puedes decir, porque si tú dices me voy al parque, ahí no va a tener ningún impacto, voy a tomar lo que es el ayuntamiento, no va a tener ese impacto como tomar una iglesia, porque una iglesia
tú dices es sagrado. Es decir que si los deportistas de Ocoa toman la iglesia Ujú. para el reclamo de que terminen el multiuso, ¿usted estaría de acuerdo? Sí, todo lo que, claro que sí, aunque, bueno, si es para resolver un problema en tu comunidad, no importa lo que tú tomes. La iglesia es del pueblo, el ayuntamiento es del pueblo, la gobernación es del pueblo, todo es del pueblo. Ahora, lo que tú no puedes es hacer vandalismo, lo que tú no puedes estar rompiendo bancos, tú no puedes estar haciendo vandalismo en la misma iglesia. Si todo ocurre con tranquilidad para hacerle un llamado Las autoridades. a las autoridades, yo lo veo perfectamente bien. ¿Qué puede esperar la gente ahora de Julio Lluveres y de Ocoa en Red? Bueno, ¿Qué es nada. lo próximo? Lo próximo es seguir ofreciendo información de calidad, elevando nuestro contenido y nada, seguir ofreciéndole mi ayuda y a la comunidad, al desarrollo de la provincia, que es lo que más amo. Ocoa es lo más bello que puede existir en este mundo. A usted le pasó un suceso hace unos días que se le quemó el vehículo. Sí. ¿Qué fue lo ocurrido? Bueno, iba a lo que era la comunidad de La Malagueta, a una actividad, y nada, resultó, parece, según los peritos del seguro, fue un problema eléctrico. Y nada, lamentablemente el vehículo se quemó, pero gracias a Dios no hubo daños a mi persona. ¿Y qué es lo más interesante? Lo material se recupera, pero la vida no se recupera. Entonces, gracias a Dios estamos bien y nada, la vida continúa. Que es lo importante. Sí. Entonces, ahora sí, para culminar, démele un consejo a la población y a esa juventud, las personas que quieren estudiar la parte de comunicación social, de periodismo, ahí nuestro público de Fluyendo. Así. Bueno, toda persona que quiera estudiar lo que es comunicación en el ámbito periodismo y todo eso, que quiere ir a la universidad, no tanto también a la universidad, sino ahí sí existen institutos que dan la carrera o el técnico de periodismo, hacerlo con responsabilidad. O sea, tú ves hacia dónde tú quieres ir como periodista. Tú debes de ir a tener un norte, pero la ética y la responsabilidad es número uno para tú ser un excelente comunicador. Si tú no tienes ética y responsabilidad, esa es tu carrera equivocada. Y eso te lo digo como comunicador, como periodista, porque lo he ejercido. No sé en otra carrera, pero en periodismo, eso yo lo he ejercido. Pues Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer haber compartido un pionero realmente de los aportes en la comunicación y a través de ella en las diversas áreas. Y a todos ustedes, agradecido de que estén con nosotros en otro episodio más. Nos vemos próximamente porque aquí estamos fluyendo. ¿Es Julio Lluveres rico? No.